los anunciamos, estamos con nuestro invitado y hay que recordar para dar introducción a este reportaje que en varias ciudades de la región Caribe los mineros marcharon contra la reforma tributaria. El 13 de octubre, desde muy temprano en la mañana, salieron a las calles precisamente para protestar en contra de la reforma. Manifestaciones en Valledupar, en la Jagua de Ibirico, en el departamento del Cesar, en el Magdalena, en Ciénaga. Bueno, donde la gente sabe que lo que se viene con la reforma tributaria es un absoluto bueno. Además, porque las cifras acompañan la necesidad de tener un sector que le ha empujado el Producto Interno Bruto de muchas de estas regiones. Según algunos de los manifestantes, el sector minero le aporta cerca de 1 millón de empleos directos e indirectos, entre el 15% y el 17% de la inversión extranjera y más de 14 billones de pesos de aportes a la nación. Y lo que peor puede ocurrir es que les den palo por ser competitivos, por ser buenos, por producir. Por eso le damos la bienvenida a nuestro programa al señor Carlos Andrés Cante, presidente ejecutivo de la Federación Nacional de Productores de Carbón, FENALCARBON. Don Carlos Andrés, bienvenido a La Hora de la Verdad. Muchas gracias, un saludo para todos los oyentes de La Hora de la Verdad. Bueno, las razones para salir a marchar y a protestar en contra de la reforma tributaria expresadas por ustedes mismos son la idea que tienen de acabar con el sector. ¿Qué es lo que ustedes están percibiendo a través de esta reforma que todos criticamos de tanta manera? Bueno, aquí hay una cantidad de manifestaciones espontáneas y solidarias de los diferentes municipios, en donde, en primer lugar, en el norte del país, donde opera la gran minería, que se convierte en un gran generador de empleo y de riqueza para los departamentos del Cesar y La Guajira, fundamentalmente, y en el departamento del Magdalena, por donde se transportan los carbones de la gran minería, pues están viendo un riesgo enorme, no solo hacia la continuidad de las operaciones, sino también hacia la movilidad económica regional. Lo que nosotros hemos manifestado desde diferentes instancias es que la excesiva tributación que se está planteando en esta reforma tributaria en contra del sector extractivo, pero fundamentalmente en contra de la industria del carbón y sus industrias conexas, pues afectaría gravemente la continuidad de las operaciones, y por eso es que los mismos trabajadores han querido organizar esas marchas. Yo creo que aquí esto arranca por la gran minería, pero nosotros desde el interior del país estamos viendo también una gran cantidad de manifestaciones. Es que en el país solo existen 26 títulos de cerca de 1.000 de carbón de gran minería. La mayoría de los títulos de carbón, tanto carbón térmico para la generación de energía como de carbón metalúrgico para la producción de aceros, están en el interior del país, están en Cundinamarca, están en Boyacá, están en Córdoba, están en Santander, en norte de Santander, y son fundamentalmente la base del desarrollo económico y social de cerca de 80 municipios. Aquí estamos hablando fundamentalmente de pequeña y mediana minería. Estamos hablando de inversión nacional, estamos hablando de apellidos tradicionales, de gente que hace 40 años eran picadores de carbón, que se ha venido avanzando en un ejercicio de formalización de la pequeña minería, y que esa formalización durante los últimos 40 años ha conducido a que en el país existan empresas sólidas, propiedad de colombianos, que hace mucho tiempo se han esforzado por desarrollar una industria, además con encadenamientos productivos. Esto no es única y exclusivamente el carbón, la industria del carbón, no, es que el carbón hace parte de la movilidad económica y social del país. Estamos hablando de carbón, pero también estamos hablando de cemento, estamos hablando de ladrillo, estamos hablando de cerámica, estamos hablando de acero, estamos hablando de todas las industrias que utilizan el carbón y que se van a ver perjudicadas con esta excesiva tributación. Y por eso, por supuesto, que empiezan ya las voces de los trabajadores pensando en qué va a pasar con este desarrollo industrial que durante tanto tiempo ha sido la movilidad económica y social de los territorios. Ustedes, Carlos Andrés, ¿cómo entienden que, viendo que el sector le aporta 1 millón de empleos directos e indirectos al país, que es fundamental para el desarrollo de las regiones donde se está produciendo minería, el gobierno pretenda dañar el sector con más y más fuertes impuestos?
¿cómo lo entienden ustedes? O por lo menos, ¿qué se les ocurre que es lo que está ocurriendo? Aquí, perdónenme la redundancia, aquí lo que hay es un capricho o realmente lo que hay es una necesidad de acabar con el sector minero energético del país. Bueno, aquí hay dos cosas y yo creo que las dos cosas tienen que estar medidas en su debido contexto. Y una es el discurso de la transición energética, que implica necesariamente avanzar hacia la descarbonización de la economía. Muchos entienden la descarbonización de la economía como acabar con la industria del carbón, y pues eso no es así. Es disminuir los niveles de emisión de dióxido de carbono que se produce por diferentes circunstancias. Una de las principales es asociada a al tema agrícola, forestal y ganadero, que son nuestras principales fuentes de emisión. Sin embargo, Colombia no es un gran generador de emisiones. Nosotros representamos menos del 0,5% de las emisiones a nivel global, y con todo lo que nosotros producimos, consumimos y exportamos en materia de carbones y sus productos conexos, no representamos ni siquiera el 1% del consumo global de carbón, de manera que somos marginales en las cuentas agregadas a nivel global, que significan la suma de emisiones de carbono y por supuesto las consecuencias frente al cambio climático. Y en esa medida pues uno dice, en Colombia debemos avanzar en este ejercicio, pero debe ser una transición energética justa y gradual en la medida de lo que representa Colombia a nivel global en materia de emisiones, pero también gradual significan los combustibles fósiles y fundamentalmente el carbón en la economía del país, y fundamentalmente en la economía de esos cerca de 100 municipios cuya estructura económica y social está fundamentada en nuestra industria del carbón. Esa como primera medida. Entonces ahí hay un tema de visiones acerca de qué vamos a hacer. El gobierno, por supuesto, ha dicho, no, tenemos que avanzar en una transición gradual y justa, pero lo que nosotros estamos viendo es que por la vía tributaria, la transición energética se adelantó para el 2023, porque simple y sencillamente cuando usted suma todos los tributos nuevos, adicionales, las sobrecargas que están establecidas en este proyecto de reforma tributaria que ya va por su primer debate, pues sencillamente esta industria empieza a perder competitividad y por tanto se vuelve inviable. Son tan excesivas las cargas que se afecta la estructura de capital de las empresas. Al afectarse la estructura de capital de las empresas, vamos a empezar a tener problemas, no en el 23, en el 23 seguramente se van a pagar los impuestos. En el 24 vamos a empezar a tener problemas, y esos problemas en la estructura de capital de las empresas conducen a problemas de solvencia y a problemas de liquidez. Y eso necesariamente empieza a disminuir el nivel de inversiones que se requieren de manera permanente en las operaciones mineras para poder seguir produciendo. Al disminuir el nivel de operaciones, el nivel de inversiones, disminuye el nivel de empleo al punto del agotamiento. No es posible con esas tasas tributarias que la industria pueda seguir operando. ¿El sector ha logrado reunir con la ministra o con la viceministra? Ustedes ya han pedido audiencia, supongo yo. ¿Qué les han dicho? ¿Hay manera de sentarse en la mesa de dialogar con el ministro de Hacienda, con la viceministra o con la ministra Irene Vélez? Esta discusión hasta ahora va en dos tiempos. El primer tiempo fue con la radicación el 8 de agosto del proyecto de reforma tributaria. Nosotros desde Senalcarbón buscamos todas las instancias. De hecho, nos sentamos con el director de la DIAN, con el equipo económico del gobierno, con varios de los congresistas ponentes, tanto en Senado como en Cámara, para decirles lo inconveniente que era desde el punto de vista técnico y constitucional el primer impuesto sobre el cual se estaba basando esta reforma gravoso, que era el denominado impuesto a las exportaciones de petróleo, carbón y oro. Y les expresamos que además, desde la perspectiva técnica, el impuesto estaba mal estructurado. Y les explicamos de todas las formas que en Colombia no existe
el carbón, como no existe en el mundo. Uno no puede hablar de el carbón. Existen diferentes tipos de carbones por diferentes usos, por diferentes calidades, y eso está asociado también a su ciclo de precios. No son los mismos precios los del térmico que los del metalúrgico, y por supuesto tampoco, al haber agregado el coque, podía ser considerado como un commodity, como un bien primario, porque el coque es un producto industrial de valor agregado que utiliza en su proceso productivo carbones metalúrgicos. Entonces les explicamos todas las consecuencias de gravar ingresos brutos sobre exportaciones, y esta discusión, pues ustedes saben que llegó hasta el último día, y el último día pues se planteó la necesidad de que definitivamente, también por la posibilidad de que este tipo de tributos fuera inconstitucional y afectara los tratados de libre comercio y los diferentes convenios que existen con la Organización Mundial del Comercio, pues que definitivamente ese impuesto no iba, pero fue reemplazado por una sobretasa de renta, con la cual nosotros en principio dijimos, una sobretasa de renta que afecta las ganancias, pues grava en mayor medida ese ciclo de precios altos que ya empezó a disminuir, que se presentó fundamentalmente en el año 2021 y en el primer semestre de 2022, y viendo una época recesiva como la que se viene, seguramente ese ciclo de precios altos no va a durar mucho, sobre todo en el caso del carbón térmico. Luego, dijimos, empezó la industria a ver con buenos ojos la posibilidad de una sobretasa, pero nosotros conocíamos la experiencia de una sobretasa de 2 puntos al sector financiero, y pensábamos que seguramente esa sobretasa en la discusión podría estar en 2 puntos, un punto adicional. Cuando aparece de pronto así como de la nada, como sacado de un sombrero, una sobretasa del 10% que se suma a la negativa de la deducibilidad de las regalías como un costo, que es un costo deducible, más la tarifa adicional de impuesto a los dividendos, más el impuesto al patrimonio, las tarifas corporativas. Cuando usted suma absolutamente todo, usted dice, es inviable. Definitivamente no sabemos cómo se están haciendo las cuentas que está haciendo el gobierno nacional y que conducen a que el ministro plantee que las empresas no quieren pagar impuestos, son totalmente desacertadas, y por supuesto no tienen en cuenta cómo funciona la industria, no tienen en cuenta el ciclo de precios de la industria. Estamos dispuestos a generar unos aportes adicionales en la medida que los precios lo favorezcan, porque otra cosa estábamos diciendo, oiga, hace 16 meses, solo 16 meses, el precio de la tonelada del carbón térmico, por ejemplo, en el interior del país, que tiene unos costos mucho más elevados de los carbones de la zona norte, porque para poderlo exportar y para poder ser competitivos, que eso no sucede sino una vez en la vida, está sucediendo hoy, ¿sí? Nosotros tenemos que asumir más de 1.000 kilómetros de transporte por carretera. Eso genera unos costos enormes que solo con precios altos como los que estamos viendo hoy permite que esos carbones sean competitivos y se puedan exportar. Por lo demás son consumo nacional. Luego, esa situación pues nos pone a decir, hace 16 meses el precio estaba en $38 tonelada y no alcanzaban los pequeños y los medianos mineros del interior del país ni siquiera a cubrir los costos de producción. Sin embargo, tenían que seguir produciendo porque las minas no se pueden caer y estaban perdiendo plata. Y ahí no aparece ningún gobierno a decir, venga, les quito 5 puntos de la tarifa corporativa. Venga, miramos a ver cómo reducimos. No. Entonces, si se trata de compartir las ganancias, compartamos los riesgos en general. Cuando los precios estén altos, compartámoslos. Cuando los precios estén bajos, compartámoslos. Y es precisamente la discusión sobre la cual estamos dando. Nosotros nos hemos acercado fundamentalmente al equipo económico. Con la ministra dialogamos en un debate de control político. Ella realmente fue muy receptiva en el tema del coque y nos pidió, nos consiguió que el equipo económico nos atendiera por segunda vez para el debate, para el segundo debate, que fue lo que dijo el ministro. Ya estamos cerrando, necesitamos cerrar, discutamos todo eso ya para el segundo debate.
Pues muy difícil la situación, sobre todo, Carlos, en la medida en que en Europa se está necesitando carbón y en Colombia lo tenemos, pero tenemos lamentablemente una estrategia gubernamental que lleva a todo lo contrario, a desincentivar, a acabar la producción, porque vamos a salvar el planeta Tierra del calentamiento global. Con esa cifra que usted dio, producimos menos del 0.5 de la contaminación mundial. Le agradecemos mucho, Carlos Andrés Cante, presidente ejecutivo de la Federación Nacional de Productores de Carbón, FENALCARBON, por haber estado aquí en la Hora de la Verdad. Bueno, muchas gracias, un saludo a todos los oyentes. Muchísimas gracias. Y avanzamos, esta es la Hora de la Verdad y